Bueno, vamos a hacer una pequeña recapitulación, ¿de acuerdo? Bueno, ya les había dicho entonces que primero necesitamos inspirarnos, ya sea en algún problema que identifiquemos en nuestra población, o leyendo y revisando la literatura para ver si nos topamos con algún artículo que de pronto se parezca mucho a nuestra población y que podamos aplicar lo que dice el artículo en esa población, ¿de acuerdo? De ahí va a surgir una pregunta, una duda de investigación, y esta pregunta de investigación pues debe soportar las preguntas de si es aplicable, si aporta el conocimiento, si vale la pena. Si la respuesta es no, entonces tengo que inspirarme de nueva cuenta, pero si la respuesta es sí, entonces tengo que definir el enfoque y el diseño de la investigación. El enfoque puede ser cualitativo y cuantitativo, y los diseños para el enfoque cualitativo son todos estos, y para el enfoque cuantitativo los diseños son todos estos. Después de esto tengo que preguntarme si es ético, tanto el diseño como el enfoque, si hay suficientes sujetos de estudio, si hay suficientes desenlaces y si son medibles en forma adecuada. Como por ejemplo, ¿no? En el caso de la doctora Joss, ¿no? Ha visto que tiene muchos problemas, perdón, muchos pacientes con lumbalgia, ¿no? Entonces identificó ella un problema en su población. Surgió la situación o la idea de hacer por ejemplo, una estrategia educativa para prevenir estas consultas. Parece que es aplicable, que aporta conocimiento y vale la pena. Y ella puede hacer entonces un enfoque de tipo cuasi experimental, ¿no? El antes y el después. Eso es ético. Hay que preguntar si hay suficientes sujetos de estudio. Parece que son de 3 a 5 pacientes diarios. Entonces, parece que sí. Y suficientes desenlaces sería, pues, obviamente, si hay mejoría o no, ¿no? Y si son medibles o no, y esto podemos buscar algún instrumento para medir o no el dolor lumbar. ¿De acuerdo? Si no es ético, no hay suficientes sujetos y todo, tendría que volver a empezar, pero si la respuesta es sí, pues ya tienen ustedes un proyecto. Vamos a ver si el tema vale la pena. Primero, tiene que ser el tema, tiene que ser relevante en términos de la magnitud y la trascendencia. La magnitud es qué tan grande es en términos de la importancia, a cuántos afecta o a cuántos beneficia lo que voy a hacer. Y la trascendencia es qué tanta consecuencia o repercusión tiene lo que voy a hacer. O sea, es el impacto. También tengo que preguntarme si es factible, y esto tiene que ver con recursos humanos, materiales y financieros. Pues si es original, ¿no? Evitar la duplicidad, si no hay un trabajo parecido, al menos en la comunidad en la que estamos. Si es conveniente social e institucionalmente, y si es aplicable en sus resultados y recomendaciones. En el ejemplo de la lumbalgia y la estrategia educativa, parece que es aplicable, parece que es conveniente socialmente e institucionalmente, porque traería un beneficio que es la reducción de las consultas, ¿no? En este aspecto, y quizás también las incapacidades también. Ahora, tengo que definir bien la pregunta de investigación. Una buena pregunta de investigación debe ser pues actual y novedosa, ¿verdad? Debe ser viable, factible, debe ser pertinente, debe ser relevante, precisa y ética. Pertinente, relevante, porque debe ser, o sea, debe estar dirigida a resolver un problema, ¿no? Ya sea de las personas que atiendo o la comunidad. Debe ser precisa porque deben ustedes definirla en tiempo, en lugar y en las personas o población en la que van a hacer la investigación, y debe ser ética. O sea, debe respetar los principios de beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia de los pacientes. No sé si sepan, pero los 4 principios éticos de toda persona es, o a lo menos que toda persona es meritoria, son el principio de beneficencia, la no maleficencia, de autonomía y de justicia, ¿verdad? La pregunta de investigación entonces es una expresión interrogativa que denota una relación entre 2 o más variables
y que se ha de responder según los datos obtenidos de la investigación que voy a realizar. La pregunta de investigación debe contener la variable independiente o predictora, la variable dependiente de resultados, la relación entre las variables, o sea, la dependiente y la independiente, y la población en la que voy a realizar el estudio. Bueno, ¿qué es la población? La población es un conjunto de personas que tienen una o varias características de interés a ser investigadas y que estas características están bien definidas en términos de tiempo, lugar, tamaño, según ciertos criterios, ¿no? O sea, la población en sí está bien definida en tiempo, en lugar y también en tamaño. Pueden ser niños de tal a tal edad, pueden ser mujeres de tal a tal edad, pueden ser embarazadas, pueden ser diabéticos, pueden ser adultos con riesgo de infarto, pueden ser mujeres expuestas al maltrato. Todos estos son ejemplos de poblaciones de estudio, ¿no? Cada elemento de la población del estudio se llama sujeto de investigación. Las variables, en cambio, son las características bien definidas que tiene cada uno de los sujetos de estudio y que adopta cierto valor que puede ser diferente entre los diferentes individuos y que este valor está sujeto a estudio, que puede ser observado y que puede ser ya sea descrito o medido. Descrito para los estudios cualitativos y medido para los estudios cuantitativos. ¿De acuerdo? Una variable puede ser, por ejemplo, la satisfacción de los pacientes a un servicio médico. ¿Cómo van a observar, cómo van a describir y cómo van a medir la satisfacción de los pacientes a un servicio médico? Pues ese es precisamente el arte, ¿no? Si no hay manera de observarla y medirla, entonces bien pudiera hacerse un estudio cualitativo a través de la recolección de las opiniones de los pacientes. Y entonces yo tendría que hacer un estudio cualitativo de esas opiniones, ¿no? Que pudiera en un momento dado dar lugar a un instrumento de medición de la satisfacción de los pacientes. También puedo hacer instrumentos de medición de la satisfacción de los pacientes, validarlos y luego utilizarlos en una investigación. Y entonces esta investigación ya sería cuantitativa, porque ya tengo un instrumento de medición. Entonces, algo tan subjetivo como la satisfacción de los pacientes a un servicio médico, bien puede ser medido también, pero para eso necesito un instrumento, ya sea que yo mismo lo construya o que lo busque en la literatura. En el caso del dolor lumbar, doctora, tendría usted que buscar un instrumento de diagnóstico o criterios diagnósticos y un instrumento de dolor para medición del dolor, para saber qué tanto le duele al paciente, ¿no? No sé si hay algún instrumento específico para el dolor lumbar o puede adecuarse un instrumento del dolor, que sí hay muchos, y este mismo utilizarlo en la definición de dolor del paciente, porque el dolor bien puede medirlo ya sea como leve, moderado o severo, Ajá. medirlo del 1 al 10, ¿no? Del 1 al 10. Entonces todo depende, pero de que hay que medirlo, hay que medirlo. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer un estudio cuantitativo. Si hiciéramos un estudio cualitativo, pues nada más que me diga el señor qué tanto le duele y que me lo explique, y yo voy apuntando todo lo que me diga, ¿no? Me duele así, como esto, como lo otro, y yo voy recopilando y voy escribiendo y el análisis obviamente lo tengo que hacer también de manera cualitativa, ¿no? Entonces todo depende, pero bueno, ya quedamos que es mejor hacer un estudio cuantitativo que cualitativo, ¿no? Porque tenemos más experiencia nosotros en hacer estudios cuantitativos que cualitativos. ¿De acuerdo? Bueno, esto es lo que les decía yo antes, ¿verdad? Si hay que describirla, pues tendría que ser una opinión. Si hay que darle un valor, este valor puede ser cualitativo, como leve, moderado y severo, o puede ser un valor numérico de cuánto le duele del 0 al 10, ¿no? Y en este caso, pues ya lo estaríamos midiendo. Bueno,
esto es en relación a lo que son las variables, ¿no? La relación entre las variables. Vamos a hacer de cuenta que tenemos este pequeño grupo de sujetos de estudio. Son unos niños, ¿no? De diferentes tallas y edades, ¿no? Entonces tenemos dos variables, la variable edad y la variable altura. ¿Cuál es de estas dos la variable dependiente y cuál es la variable independiente? ¿Saben ustedes? ¿O no saben? ¿Cuál será la variable dependiente y la variable independiente? Edad y altura. Esas son nuestras dos variables. Hagamos de cuenta. ¿Cuál será la dependiente o predictora, o de resultado, y cuál será la independiente o predictora? Bueno, así lo podemos saber. A ver, se me atoró aquí la presentación. Tenía mucho. ¿Eh? Es que estaba sin, ¿cómo se llama? Sin audio. La variable independiente podría ser edad ahí. ¿La variable qué? ¿Independiente? Independiente podría ser edad. Independiente. Podría ser la Edad. edad, la variable independiente. Así es. Y la dependiente, entonces, tendría que ser la altura, ¿verdad? Podría ser, dependiendo de la edad, ya lo que siga. Puede ser, ¿verdad? Podrían ser varios factores. Una manera fácil de saberlo es con esto. Tenemos las dos. Entonces, yo me pregunto, ¿la altura depende de la edad o la edad depende de la altura? A ver, ¿qué? ¿La edad depende de la altura o la altura depende de la edad? ¿Qué es lo lógico? La edad. ¿La edad depende de la altura? Cuanta más altura, más edad tienes. ¿O la altura depende de la edad? O sea, la altura... No, la altura. La altura, sí, la altura depende de la edad. Sí. Exacto. Otra manera de saberlo es preguntándome, o vamos, haciendo este ejercicio o estos argumentos. ¿La altura es resultado de la edad o la edad es resultado de la altura? Es lo segundo. ¿La edad es resultado de la altura? La edad es resultado de la altura. Déjenlo anoto. La altura, ¿no? La altura es resultado de la edad. Así es. ¿No? Eso es lógico, ¿no? Que la altura es resultado de la edad, no la edad es resultado de la altura, ¿no? Obviamente, entonces la altura es la variable dependiente o de resultado y la edad es la variable independiente o de predicción, ¿no? Otra manera es diciendo la altura predice la edad o la edad predice la altura, ¿no? También esa es otra manera. Bueno, de esta manera ustedes sacan cuál es la dependiente y cuál es la independiente. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, por la ejemplo, relación. Sí. Por ejemplo, en un tema, por ejemplo, lo que yo quiero saber, lo principal, podría ser la variable independiente. Y lo que está seguido podría ser independiente. Un ejemplo. Mi tema se llama nivel de carga del cuidador primario del paciente con enfermedad crónica no transmisible con alguna limitación funcional de la UMF, así. El nivel de carga del cuidador primario es lo que yo quiero saber, con escala de Sarit, con otras cosas. Ajá. Por ejemplo, el nivel de carga del cuidador primario para mí sería la variable independiente. La dependiente podría ser la enfermedad crónica, bueno, el paciente con enfermedad crónica no transmisible, con alguna limitación. Bueno, aquí, entre otras cosas, se ven dos tipos de variables principales, ¿no? Que son el nivel de carga del cuidador primario. Algo así como el estrés del cuidador, ¿no?
Así es, por la Bueno, escala de Sarit. ok, O el test de entonces, Sarit. el nivel del estrés del cuidador depende de la intensidad de la enfermedad, o la intensidad de la enfermedad depende del estrés del cuidador. O De dicho la de otra manera, limitación funcional. supongamos, ¿no? El cuidador va a cuidar a pacientes que pueden ir desde la funcionalidad total hasta la total, pacientes que están postrados en cama, ¿no? Así es. Entonces, desde la funcionalidad mínima hasta la funcionalidad máxima, ¿no? Entonces, el estrés del cuidador depende del nivel de secuelas o del nivel de funcionalidad del paciente, o al revés. Nivel de funcionabilidad. Yo Por diría que ejemplo, el estrés del paciente depende del nivel de funcionalidad, porque así si, es. entonces la variable dependiente es el estrés, ¿no? El estrés del paciente, del cuidador, es la variable dependiente. Dependiente. Ah, la que depende, ¿verdad? Pues. Claro, porque el estrés del Oh, es cuidador que yo depende tomaba de... independiente como lo importante, pues, para lo que yo quiero saber. Pero aquí podría ser de que lo que yo quiero saber es dependiente, Por ¿verdad? eso, por eso, entonces, el estrés del cuidador es mayor cuanto mayor sea la dependencia del que cuida. Ajá, ajá. Entonces, el estrés del cuidador depende del paciente que cuida. Por eso el estrés del cuidador es la variable dependiente. Ok, ahí la limitación funcional, el Es grado la, de la limitación funcional es la es la independiente, variable dependiente. es la independiente. Ah, ok. Porque finalmente, Es la que la detona variable, el problema. ¿cómo? Esa sería la que detona el problema. Claro, la Ah, ok. variable dependiente también se llama de resultado. Entonces, la variable estrés del cuidador es dependiente, o el resultado de la otra variable, que es las secuelas que tenga el paciente, por ejemplo, o la Ajá. disfuncionalidad del paciente, ¿no? La disfunción. Y la disfunción del paciente es independiente o de predicción. De hecho, en un momento Entiendo. dado, dependiendo del nivel de postración que el paciente tiene, yo puedo predecir qué tan estresado está su cuidador, ¿no? Ajá. Entonces, al final, el estrés del paciente, del cuidador, es la dependiente del resultado, y la condición del paciente que es cuidado es la independiente de predicción, Así es. ¿no? Sí, porque la pregunta ahí para mí sería, ¿cuál es el nivel de carga del cuidador primario? Claro, ¿Cuál es el nivel de carga del cuidador primario del paciente con enfermedad crónica no transmisible con alguna limitación funcional? claro. A Ahí mayor limitación funcional, mayor estrés para el cuidador, ¿no? a eso estoy aplicando dos cosas ahí, dos herramientas. La primera es la de Bartlow, que es la de capacidad funcional, y la de Sarit, que es la de nivel de carga Ajá. en el cuidador. Sí, Entonces, esas dos me van a dar un resultado con respecto al universo que voy a tomar. así es, ¿verdad? Entonces, bueno, en general, estas dos son las principales variables. Hay otras más, pero bueno, básicamente cualquier variable que yo investigue puede caer dentro de este contexto, ¿no? De la dependencia o de la independencia, o de resultado o de predicción. Habrán otras como confusoras y demás cuestiones, pero al final una variable confusora puede también caer dentro de la dependencia o dentro de la predicción o independencia, también dependiendo. Pero se llama confusora porque no me interesa, pero puede alterar mis resultados. Pero eso lo vamos a ver después, ¿no? Ah, ok. Pero por lo pronto, quédense con la idea de que las dos variables principales en todo proceso de investigación solo son dos, nada más. La dependiente y la independiente, nada más. Por lo tanto, estas dos variables son las que yo debo medir. Debo yo identificar la relación que existe entre esas variables, que puede ser de causa-efecto. O sea, la variable A causa el efecto B. Puede ser de asociación o correlación, en donde la variable a todo cambio en la variable A le viene un cambio igual o más o menos
proporcional en la variable B, ya sea en forma directa o indirecta o en forma inversa y directa, ¿no? También puede ser de riesgo, en donde la variable A denota un riesgo para que acontezca la variable B. O puede ser de predicción, por ejemplo, en donde la presencia de la variable A me dice que pronto va a haber una variable B. O de prevalencia, en donde la variable A finalmente existe en una población en concomitancia con la variable B, ¿no? Entonces, esta relación entre las variables bien puede ser de causa-efecto o simplemente de asociación o simplemente incluso hasta de coincidencia, ¿verdad? En donde una no tenga que ver con la otra. Bueno, entonces, con esto ya definimos que la variable independiente, digo que la pregunta de investigación debe contener a la variable independiente, a la variable dependiente, qué relación hay entre estas dos variables y la población en la que voy a realizar el estudio. Vamos a ver unos ejemplos de preguntas de investigación. Vamos a considerar que esta población, niños en edad escolar, ¿de acuerdo? De 6 a 12 años, pues. Y vamos a considerar solo dos variables, pueden haber muchas, edad, género, etcétera, pero por lo pronto vamos a considerar nada más el estado nutricional y el colesterol sérico, ¿de acuerdo? Son dos variables nada más, el estado nutricional y el nivel de colesterolemia, ¿de acuerdo? En este caso, el nivel de colesterol depende del estado nutricional, ¿verdad? Entonces, mi colesterol es la variable dependiente y el estado nutricional mi variable independiente, ¿de acuerdo? Déjenme ver si parece que hay alguien que quiere entrar. Ya está. Bueno. ¿Qué pasaría o cómo sería una pregunta de investigación en el caso de un estudio transversal descriptivo o de prevalencia? Así de simple. ¿Cuál es la prevalencia de dislipidemia entre niños escolares con obesidad de Ciudad Valle, San Luis Potosí durante 2017? Si se dan cuenta, tengo aquí las dos variables, estoy denotando cuál es la relación entre las dos variables y estoy definiendo el lugar donde se va a realizar, ¿de acuerdo? Es así de simple. Tengo un grupo de pacientitos, ¿verdad? En este caso decidí hacerlo solo con los obesos y dentro de los obesos voy a definir quiénes tienen hipercolesterolemia. Lo único que voy a hacer nada más es sacar una simple cuenta aritmética y voy a decir una proporción, digamos, y voy a decir cuántos niños obesos hay con hipercolesterolemia en proporción al total de la población de niños obesos. Este es un estudio transversal descriptivo o de prevalencia. En el caso de un estudio transversal analítico o comparativo, tendría que hacer dos tipos de población. En este caso, por ejemplo, vemos en este ejemplo a un subgrupo de niños obesos y un subgrupo de niños sin obesidad. Y yo me pregunto, ¿cuál es la prevalencia de dislipidemia entre los niños escolares de Ciudad Valles según su estado nutricional durante 2017? Entonces, aquí lo que voy a hacer es buscar más o menos la proporción de dislipidemia dentro de los obesos y la proporción de dislipidemia dentro de los que no son obesos. ¿De acuerdo? Esto lo infiero, o el modelo, digamos que el diseño que está dado aquí, ¿no? Lo infiero de la misma pregunta. ¿Cuál es la prevalencia de dislipidemia entre niños escolares de Ciudad Valles según su estado nutricional durante el 2017? Si yo leo esto, puedo inferir que voy a hacer esto mismo. Un grupo de niños obesos, un grupo de niños delgados, y entre ellos voy a calcular la proporción de niños con dislipidemia. Un estudio parecido, transversal analítico comparativo, pero planteado de otra manera, pudiera ser cuál es la prevalencia de dislipidemia y obesidad entre los niños escolares de Ciudad Valle, San Luis Potosí durante 2017. Prácticamente me agarro a todos los niños y voy a contar entre todos cuántos son dislipidémicos. Al final puedo hacer yo la distinción entre obesos y no obesos, pero también la distinción entre grupo de edad o género en relación a la dislipidemia. En un estudio de cohorte prospectivo de seguimiento, me puedo preguntar, ¿pueden los niños de Ciudad Valle, San Luis Potosí desarrollar dislipidemia si incrementan su estado nutricional a lo largo de su etapa escolar? Es algo parecido, las mismas variables, pero el planteamiento es diferente. Aquí lo que voy a hacer es agarrar un grupo de niños, todos ellos delgados y todos ellos sanos prácticamente, y los voy a seguir
digamos, a lo largo de 6 años, que es lo que dura la etapa escolar. Estos niños, digamos, los voy a tomar en la etapa preescolar. Los voy a seguir durante 6 años para seguirlos a lo largo de toda su etapa escolar. Les voy a tomar 3 mediciones en estos, digamos, cada 2 años, de colesterol y triglicéridos, por ejemplo, ¿verdad? Cada 2 años. Y al final voy a definir quién quedó obeso de ese grupo y quién quedó delgado de ese grupo. Y dentro de los obesos, quién tiene dislipidemia, y dentro de los delgados, quién tiene dislipidemia. Y en base a esta relaciones estadísticas, voy a ver si hay alguna diferencia estadísticamente significativa que me diga que efectivamente la obesidad causa dislipidemia. En el caso de los diseños de tipo casos y controles, lo que me voy a preguntar es, ¿tiene la dislipidemia en niños de Ciudad Valles su origen en el incremento del estado nutricional a lo largo de la edad escolar? Es otra manera de plantearme la pregunta. Y la misma pregunta me está diciendo que prácticamente voy a tomar 2 grupos de niños, unos con dislipidemia y otros sin dislipidemia. Obviamente, estos grupos de niños, pues, van a ser, pues, unos van a tener obesidad, otros no. Y en el grupo de casos, que son los que tienen dislipidemia, seguramente voy a encontrar más obesos que en el grupo de controles, en los que prácticamente a lo mejor no voy a encontrar tantos obesos. A estos niños, entonces, que ya los dividí en 2 grupos, por cierto, los 2 grupos son relativamente parecidos en cuestiones de género y otras características, pero son diferentes en términos de lo que es la obesidad y lo que es la dislipidemia. Los voy a revisar, digamos, retrospectivamente, revisando sus expedientes 6 años antes, digamos, las notas de su etapa preescolar, y de ahí voy a identificar entonces cuántos de esos niños realmente eran obesos y cuántos realmente eran delgados. ¿De acuerdo? Para entonces yo buscar una relación. Por eso puse entonces que aquí todos eran delgaditos y a lo largo de los 6 años se hicieron obesos y por lo tanto dislipidémicos. Y en el otro caso, en el caso de los controles, antes todos eran parecidos y siguen siendo exactamente iguales y por eso seguramente sus lípidos no han cambiado, ¿no? De hecho, incluso antes eran gorditos y hasta bajaron de peso, ¿no? Digamos, antes en la etapa preescolar eran gorditos, en la etapa escolar eran delgaditos, entonces lo que obtengo es una relación directa, ¿no? En el caso de un ensayo clínico, lo que me voy a preguntar es si el incremento del estado nutricional a lo largo de la edad escolar causa dislipidemia en los niños de Ciudad Valles, San Luis Potosí. Aquí lo que voy a hacer entonces es tomar 2 grupos de niños de características muy semejantes, todos sanos, todos sin dislipidemia y todos sin obesidad. Y los voy a incluir en un grupo, que es el grupo A, experimental, en donde les voy a dar hamburguesas todos los días, 3 veces al día, y al grupo B, que es el grupo control, les voy a dar una dieta vegetariana todos los días durante 3 días, y esto lo voy a hacer durante los 6 años que dura la etapa escolar. Al término del estudio, obviamente les voy a tomar niveles de colesterol sérico, digamos, cada 2 años, y al término voy a definir qué pasó con ellos, ¿no? Seguramente en el grupo A experimental voy a tener obesos y además dislipidémicos, y en el grupo B todos seguirán siendo delgados y quizás nadie o muy pocos desarrollen dislipidemia, ¿no? En este caso es un planteamiento de tipo ensayo clínico, ¿de acuerdo? Bueno, hasta aquí entonces la manera de cómo me puedo hacer yo mi pregunta de investigación. Estos temas de prioritarios de investigación, creo que ya los tienen, ¿verdad? Todos ustedes, ¿no? No sé si ya los tengan o... Señalé en azul los que a mi parecer me parecen interesantes y aplicables en nuestro medio, ¿no? Enfermedad hipertensiva, enfermedad isquémica del corazón. Estaba yo pensando en relación a la isquemia hacer algo, pero doctora Verónica, no sé si a los alumnos le permitan
hacer protocolos dentro del hospital en el que van a rotar o necesariamente tendrá que ser dentro de su comunidad? No, solo pueden hacer trabajos de su unidad porque el año pasado creo que el doctor Cisneros quería hacerlo de la UMF y dijeron de San Luis que no, que solo podías trabajos en su unidad. Bueno, estaba pensando, se me ocurre que pudiéramos hacer, bueno, igual, no es mi campo, no es mi área, pero creo que sí he oído hablar, corríjame si me equivoco, de que eventualmente pueden haber pequeños infartos silenciosos. Pudiste haber tenido algún infarto y no haberte dado cuenta, o un pequeño dolor que no le diste importancia y ahí acabó todo. Pudiéramos sacar la prevalencia de hallazgos electrocardiográficos en pacientes diabéticos de más de 15 años de evolución, por ejemplo, o en hipertensos de más de 15 años de evolución, por ejemplo, ¿no? O incluso sacar hallazgos electrocardiográficos en pacientes hipertensos y sacar cuáles son los hallazgos electrocardiográficos más frecuentes en los 5, 10 y 15 años de evolución, por ejemplo, ¿no? Ese tema, si alguien no tiene tema... Por ejemplo, en los hipertensos, ¿Cómo? en los hipertensos lo que más encontraría, bueno, lo que dice la literatura sería crecimiento de calidades, que sería hipertrofia, generalmente del ventrículo izquierdo. Puede haber bloqueos de rama, el más frecuente es el de rama izquierda, y puede haber también fibrilación. Ahí lo interesante sería encontrar fibrilación porque esos pacientes tienen mayor probabilidad de hacer un EBC. Entonces, Exacto. a lo mejor esos pacientes, empezar mandarlos a todos a cardio. Bueno, de hecho, todos se tienen que mandar a cardio, ya se les detecta. Pero a lo mejor sería interesante... Pero sí, casi eso no se hace. Sería interesante sacarlo por grupo de edad o por grupo de evolución, ¿no? De tiempo de evolución, ¿no? Por tiempo de evolución suena o sea, más por ejemplo, interesante. O sea, separar los 5, 10, ¿verdad? Por ejemplo, o por ejemplo, entre los diabéticos que no sean hipertensos, por ejemplo, ¿no? Hallazgos electrocardiográficos más frecuentes en diabéticos que no sean hipertensos, por ejemplo, ¿no? Eso se me ocurre. Diabetes también. Sí, diabetes. Tengan pura diabetes. Diabetes, me parece que hay un... No me parece haber leído nada, pero de hipertensión. Pues sería cuestión de investigar. No sé si alguien tenga... Sí, me parece más interesante. ¿Verdad? Le pudiéramos pedir al doctor Jiménez que nos ayude para la interpretación de los electrocardiogramas y pudiéramos, ese puede ser un buen tema de investigación, hallazgos electrocardiográficos más frecuentes en pacientes diabéticos según su evolución, según su tiempo de evolución, pero sin otra comorbilidad, ¿no? ¿Cómo ves? ¿De acuerdo? Sí, es muy interesante. Bueno, sí. Ese puede ser... Sobre todo por las neuropatías. Exactamente, así es. Entonces, ese es un tema de investigación. Quien no tenga tema de investigación, pues que se lo agencie. Sobre todo si tienen muchos diabéticos, ¿no? Se puede hacer entre diabéticos hipertensos, se puede hacer, uno puede ser diabéticos, otro puede ser hipertenso, a lo mejor, ¿no? No lo sé. Doctora, yo no puse en el tema de traumatología ortopedia, como usted puede ver, a la lumbalgia en azul, porque, pues, como le dije, me parece, no me motiva, pues, ¿no? Traumatismos, no me motiva porque la lumbalgia, híjole, para que hagas un buen estudio de lumbalgia, híjole, apenas una resonancia magnética y tomografía, porque de otra manera se te escaparían muchas cosas que no son lumbalgia y otras que sí lo son, ¿no? O no sé, alguna otra cuestión que a lo mejor tenga que ver con cuestiones medulares o de discos, no sé, en fin, ¿no? Entonces, sí, por eso me parece muy complejo para hacer, ¿no? Digamos que es para tesis de traumatólogos, más bien, yo creo, ¿no? Sin embargo, traumatismos, accidentes en sitios, sobre todo en donde se hace zafra o donde hay fábricas, etcétera, puede ser de alguna manera interesante, ¿no? Sobre todo lo que tenga que ver con la cuestiones educativas de tipo higiene laboral o uso de instrumentos o de
equipo de protección, ¿no? Entonces, eso me parece interesante en términos de un protocolo para accidentes, ¿no? Neoplasias, me parece muy interesante mama, CACU, pero no, yo tenía pensado, por ejemplo, hacer algo sobre hallazgos histopatológicos más frecuentes en biopsias de mama o biopsias o econobiopsias, etcétera, etcétera, y decirle a la patóloga que tenemos en el hospital que nos facilite la información, pero pues eso creo que ya no lo van a poder, no lo pueden hacer ustedes entonces, ¿no? Enfermedades de órganos de los sentidos también, sobre todo la visión. Fíjense que estaría bien hacer estudios sobre trastornos de tipo miopía o hipermetropía en escolares y uso de celulares, por ejemplo, uso de computadoras, por ejemplo, ¿no? No sé si haya algo relacionado a los diabéticos que no tenga que ver con cataratas ni glaucoma, ni degeneración macular. No sé si los diabéticos tengan problemas de hipermetropía o que no tengan que ver con la edad, por supuesto, o en jóvenes incluso, ¿no? O miopía, o un diabético que no era miope y de pronto se hace miope, no lo sé, ahí sí lo ignoro, ¿verdad? Pero me pareció interesante así a ojo de pájaro, ¿no? Entonces sí como que pudiera ser otro tema, ¿no? ¿No, doctora? ¿Cómo ve, doctora Verónica? Hay algunos artículos sobre trastornos visuales en niños que usan celular o computadoras también. Nada más que, pues en este caso, pues tendríamos que tener niños que usen celular, ¿verdad? Como población para ver si esto es factible o esto es real, ¿no? Y sacar, por ejemplo, los trastornos visuales más frecuentes en un grupo que usa celular o televisión en comparación con otro que no lo usa, o relacionar los trastornos de la visión con las horas de televisión, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Ay, Para adicciones a internet y teléfono, ¿perdón? me parece que sí hay una encuesta, pero no sé cómo se llama. La encuesta de Para qué? todo lo de adicciones de internet y al teléfono y la computadora, sí hay una. Hay una encuesta para la adicción a internet. Sí. Parece que sí hay una encuesta de este tipo. ¿Alguna vez también le comenté a usted, doctora Verónica, hacer un estudio sobre los sitios más frecuentes visitados por los niños escolares, ¿no? O hacer una encuesta sobre qué tan frecuentemente pueden visitar sitios pornográficos o algo así, ¿no? Pero eso sí sería un poco más complicado, ¿no? También hacer estudios sobre asma. Yo creo que asma es una de las cosas que no hemos hecho mucho nosotros y es una enfermedad relativamente frecuente, asma y rinitis. De hecho, pudiéramos utilizar la encuesta de síntomas sugestivos de asma y rinitis. Ya está validada, incluso ya está olvidada porque lleva más de 15, 20 años que se hizo, pero no hay estudios de prevalencia en áreas rurales. Tampoco hay estudios de prevalencia, por ejemplo, en zonas con y sin zafra o contaminantes aéreos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, no sé si alguien vive en Huichihuayán, pero cuando en Huichihuayán están las jugueras al máximo, se hace una niebla espesa de un vapor que huele rico, pero ahí está, ¿no? Entonces, yo creo que si pudiéramos relacionar la cantidad de asmáticos que hay en Huichihuayán comparados, por ejemplo, con otro grupo de niños que no viven en Huichihuayán, o la distancia entre la juguera y si hay asmáticos, cuanto más cerca esté, ¿no? Relacionar síntomas sugestivos con la distancia en la que vives de la juguera, pues sería, yo creo, algo muy interesante, ¿no?
Nadie vive en Huichihuayán, ¿no, verdad? O nadie tiene, No, o nadie tiene un ingenio cerca. Cuando El es, del naranjo, ¿no? cuando hay temporada de el zafra, naranjo nada más. cuando hay temporada de zafra, sí queman, ¿verdad? La caña y todo lo demás, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? O me equivoco. Y se hacen No, sí, es una... y se hace este tipo de contaminación ambiental también durante la temporada de zafra, o no. No sé. Estaba yo pensando, por ejemplo, hacer algo así como un estudio de prevalencia de síntomas sugestivos de asma, digamos, entre un grupo de niños que vivan, por ejemplo, a 200, a 500, a 1 kilómetro y a 2 kilómetros, por ejemplo, de los sitios de quema o de los sitios de zafra, por ejemplo, ¿no? Y ver si la distancia se asocia a la frecuencia o intensidad de los síntomas, por ejemplo, ¿no? Estaba yo pensando hacer algún proyecto de ese tipo. Es un proyecto muy sencillo también y no sé, es original y no hay mucho respecto a eso, ¿verdad? También me parece interesante algo relacionado a salud reproductiva, algo que tenga que ver con salud sexual, algo que tenga que ver con uso de metodología anticonceptiva, sobre todo en adolescentes o en ciertos grupos, ¿no? En ciertos grupos de, ¿no? Sexualidad en diabéticos o sexualidad en ancianos, yo no sé, ¿verdad? Ese tipo de cosas me parecería interesante. Depresión, ansiedad, alcoholismo también me parecen interesantes y demencias también, demencias, alguna situación que tenga que ver con demencia senil y todo lo demás también me parece muy interesante. En mayo tenemos que entregar eso, doctor. Bueno, esto es lo que me dio la doctora Verónica, así es que pues hay que apurarnos, ¿verdad? Supuestamente ya debemos meter el protocolo en mayo. A lo largo de todos estos años que tenemos colaborando con los residentes, les puedo asegurar que la parte más difícil es esta, pero una vez que ya tienen su pregunta de investigación, lo demás sale bien, bien, bien fácil. ¿No? Gracias. Entonces, realmente, digamos que tenemos hasta la última semana de mayo para definir la pregunta de investigación, para que la última semana de mayo hagan el protocolo, en esa semana lo suban a Sirena, ¿no? Que yo creo que en una semana sí lo tenemos. Doctor, no los estrese. ¿De qué? Que tienen 3 semanas, no los estrese. 3 semanas. 3 Estamos semanas. a 9. 3 semanas, 3 semanas para entregar el protocolo, ¿no? Sí. Sí, pero yo Sí decía... lo acaban, yo digo que lo acaban. Sí, yo decía que de estas 3 semanas que les queda para entregar el protocolo, las 2 primeras semanas van a ser para encontrar la pregunta de investigación y la última semana para hacer el protocolo. ¿No? Sí. Bueno, preguntas, dudas, comentarios. ¿Ya definido, doctor Díaz? Ayer hablaba yo con la no, ¿cómo se llama? La doctora del Naranjo. Ella me decía que quiere uno de presión puerperal, o sea, hacerle la encuesta de las embarazadas en el tercer trimestre de embarazo y ya en el puerperio inmediato, y darles un seguimiento para ver cuáles de esas pacientes requieren ir a psiquiatría. Pues esto me parece interesante, detección de pacientes con depresión puerperal, o no sé, detección y seguimiento de pacientes con depresión puerperal. A mí me pareció interesante. Sí, nada más que habría que ver si tienen suficientes. O sea, habría que ver si tienen suficientes. Me decía ella que son 3 consultorios. Y habría que ver también si le van a ayudar a aplicar las encuestas sobre depresión también, ¿no?
Sí, primero tiene que establecer el diagnóstico de depresión y para poder darle seguimiento. O sea, serían dos cosas para poder realizar ese trabajo. No sé usted qué opina, doctor. También habría que ver qué tan frecuente es la depresión postural. Por ejemplo, si yo Pues quiero... es muy baja, tiene un 5%. Exacto. Si yo quiero hacer una investigación... La probabilidad es del 5% en la población. Bueno, el problema es este. Si yo quiero investigar una enfermedad extraordinariamente rara, ¿cuántos pacientes tengo que revisar para encontrarme esa enfermedad? ¿Y cuántos enfermos de esa enfermedad que quiero estudiar necesito para hacer un buen trabajo? O sea, si solo 5 de cada 100 mujeres puerperales presentan depresión, ella tendría que revisar alrededor de 500 pacientes para encontrarse con solo 50 mujeres con depresión postparto. No sé si hayan entonces suficientes embarazadas. No las hay, probablemente. No creo, porque la unidad es pequeña. Bueno, entonces, obviamente, esto tiene mucho que ver con la diapositiva que les presentaba respecto a que no hay suficientes desenlaces, ¿no? ¿Hay suficientes pacientes? Tal vez no. ¿Hay suficientes desenlaces? Menos. ¿Hay suficientes embarazadas? Quizás no. Y de esas embarazadas, ¿cuántas van a tener depresión postparto o puerperal? Pues todavía menos. Entonces, posiblemente no sea factible hacerlo. Es un buen trabajo, pero no es factible. Sí, hay que ver la factibilidad para realizar el trabajo. Exactamente. Necesita tener una casuística muy grande, una población muy grande para poder realizar ese trabajo. Es muy difícil. Aquí el problema también tiene que ver, yo puedo hacer un estudio de prevalencia de depresión postparto, ¿no? Por ejemplo, un seguimiento, una corte, para ver en qué momento empieza la depresión postparto. Si empieza antes o después o durante el parto. Y al final, a lo mejor si solo tengo 20 embarazadas, no voy a encontrar ninguna. Bueno, eso lo puedo presentar en la tesis. El problema es que eventualmente uno quiere encontrar resultados, ¿no? Muchos nos dicen que en las tesis puedes presentar una tesis en la que no encuentres nada o en la que encuentres lo que querías encontrar. Pero al final, seamos realistas, por ejemplo, en una publicación solo te van a aceptar cuando encuentres algo, porque si no encuentras nada, realmente no te van a aceptar nada para publicarlo, ¿no? Entonces, lo que va a ser interesante en un trabajo es que encuentres algo. Si no vas a encontrar nada, a lo mejor no valdría la pena intentarlo, al menos por ahora. O hacerlo de manera informal, no necesariamente en un protocolo, ¿verdad? Lo que puede hacer en relación a las mujeres es algún instrumento que tenga que ver con la motivación y que todo lo que tenga que ver en relación a la emotividad del embarazo o la aceptación del producto, ¿no? Mucho se ha dicho, por ejemplo, de niños planeados, no planeados, o deseados y no deseados y demás cuestiones. Y yo siempre me he preguntado en qué momento empieza ese deseo o no deseo, ¿no? O esa planeación o no planeación, o quiénes de los que sí lo planearon realmente lo desean, o quiénes de los que sí no lo planearon realmente no lo desean, ¿no? A mí me gustaría mucho saber de todas las embarazadas, cuántas realmente querían embarazarse, ¿no? Y qué tan motivadas están antes de que el niño naciera y después de que el niño naciera. No sé si existe algo al respecto, no he tenido la curiosidad de revisarlo, pero sí sería interesante saber, porque la mayoría de los embarazos no son planeados. La mayoría de los embarazos son accidentales, ¿no? Entonces muchos de esos niños, ¿no? Esos niños accidentales, posiblemente no sean deseados, digamos, estrictamente hablando, y estos pueden estar sometidos a maltrato futuro, ¿no? Entonces, si estamos viendo que hay mucho maltrato infantil, por ejemplo, habría que ver desde dónde empieza, ¿no? Y quizás empiece desde el embarazo, ¿no? No te querías embarazar o no querías niño, o no sé. Entonces, sería cuestión de que revise qué se ha hecho al respecto. Si hay instrumentos de medición respecto a las emociones alrededor del embarazo y tratar de hacer algo al respecto, ¿no? Ahí pudiera salir otro trabajo. Pues tenemos, miren, ya tenemos la idea del... ¿Saben qué, doctor? ¿Perdón?
Sí, que se me hace interesante lo que usted comentaba, la búsqueda de ¿cómo fue la palabra? La prevalencia. La búsqueda de el estudio de electrocardiogramas en los diabéticos. Ándale, hallazgos electrocardiográficos en diabéticos. Campos Este podría ser uno. electrocardiográficos en pacientes diabéticos. Sí. Ese es un buen trabajo, pero a mí se me hace más interesante si, por ejemplo, se buscan infartos silentes en diabéticos. También, bueno, de hecho, dentro de los hallazgos electrocardiográficos, seguramente vamos a encontrar uno que ya fue infartado y que no se dio cuenta, ¿no? Entonces está incluido. ¿Ah? Hacen pequeños microinfartos. Así es. Entonces, ese puede ser un trabajo, ¿no? Hallazgos electrocardiográficos en pacientes diabéticos según tipo de evolución. Otro puede ser, no sé, si a alguien le interesa hacer algo sobre síntomas de asma y su relación con la distancia en la que viven de algún ingenio, por ejemplo, o contaminación ambiental, o no sé qué onda, por ejemplo. ¿Qué más? Pues doctora Joss, su proyecto de hallazgos radiológicos en lumbalgia Sí, o si no, Doc, ahorita, por ejemplo, pudiera ser asma en relación al clima. Bueno, asma en relación al clima sí hay bastante. A lo mejor en relación a la contaminación ambiental no hay tanto, ¿verdad? Pero asma en relación al clima sí. Lo que también se pudiera hacer, pero no sé si los pacientes lo recuerden, es las asma y la relación con las infecciones respiratorias. Definir qué niño es asmático y qué niño ha tenido infecciones respiratorias previamente. Pero bueno, es que también hay mucho de eso, ¿no? Pero en dado caso, lea un poquito al respecto a ver si se puede encontrar algo. Ya hay mucho sobre asma y obesidad, ya hay mucho sobre asma y estrés, ya hay mucho sobre de ese tipo, ¿no? Pero asma y cuestiones ambientales, no tanto, realmente no tanto. ¿Y cómo se valoraría, doctor? Solamente la distancia en la que vives del ingenio, por ejemplo, ¿no? Tomamos un grupo de niños asmáticos. Por ¿Cómo? eso. ¿Cómo? ¿Qué se valora en un niño asmático? ¿Cómo sabemos que es un asmático? Podemos utilizar la encuesta del ISAC, que les decía yo, el ISAC, el International Study of... Espérame tantito, a ver. Espérame. ¿No tendría que hacer interleucinas y cosas así? ¿Cómo? ¿No serían interleucinas y...? No, nada de eso. No, para nada. A ver, espérame. A ver, permítame tantito. A quien le interese el asma, puede entrar a este sitio. Se los voy a poner, a ver, déjenme ver. Ay, a ver. Se los voy a poner en el chat. Háganle clic y guárdenlo en sus. Aquí está. A ver. Es el ISAC. Aquí están las publicaciones, aquí están. Esta iniciativa internacional, más que nada, lo que hace es estudiar la prevalencia del asma en diversas, en todo el mundo, ¿no? Asma, rinitis y dermatitis atópica. Y utiliza un cuestionario validado. ¿Ya lo vieron? Pensé que Zoom nos iba a cortar la plática, pero parece que no. No, creo que no. De repente como que se quiere ir, pero no. No, parece que se portaron bien con nosotros. Aquí hay otro, a ver, déjenme ver. Aquí hay un artículo respecto al International Study. A ver. Es un estudio extremadamente sencillo que se aplica, aquí está. Ábranlo y analícenlo.
Estoy buscando el cuestionario, pero bueno, el cuestionario que se hizo bajo auspicio de esta iniciativa pregunta síntomas que sugieren asma. En teoría la validaron y fue aceptada como para diagnosticar asma en poblaciones grandes en estudios epidemiológicos exclusivamente. Pregunta básicamente tos nocturna, tos después de hacer ejercicio, etcétera, etcétera, y con qué frecuencia el niño lo ha manifestado. Y da por hecho de que aquel niño que tiene tos nocturna o tos después de hacer ejercicio es un niño asmático. Obviamente, solo para fines de investigación epidemiológica, ¿verdad? Entonces, pues se ha usado este cuestionario, que es muy simple de hacer, y pues se utiliza. Aquí hay uno, por ejemplo, a ver, les voy a compartir este artículo. A ver. Aquí está. Esa revista de la validación del cuestionario sobre síntomas sugestivos de asma. Yo pensaba que sacáramos la prevalencia del asma en una población dispersa alrededor de por ejemplo, un lugar donde hay contaminación, por ejemplo, de la juguera de Huichihuayán o de un lugar donde hay zafra, y sacáramos la prevalencia por distancia. La hipótesis es que a mayor distancia, menor síntoma de asma, ¿no? Cuanto más cerca vivas del sitio de zafra o del sitio de contaminación, es más frecuente que tengas asma, ¿no? Esa es la hipótesis. Entonces, pudiera ser ese trabajo, ¿no? ¿Qué más pudiéramos hacer? Bueno, ya se me ocurrirá más y en la medida que se me vaya ocurriendo, les voy comentando. No sé si tengan alguna pregunta, duda, comentario. ¿No? ¿Cómo le podemos hacer? Yo creo que es conveniente empezar a definir bien la pregunta de investigación antes de seguir avanzando, porque de otra manera, pues, nos vamos a atrasar un poquito, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si cuando tengan ya una idea, me la mandan al correo o vía WhatsApp, ¿no? Tengo ya sus teléfonos, creo, ¿verdad? ¿Quieren hacer un grupo de WhatsApp? Sí. ¿No les molestan los grupos? No. ¿No? Podemos hacer un grupo de WhatsApp para que ahí vayamos subiendo las ideas. A ver, un grupo. ¿Cómo? La doctora Vero tiene... No escucho bien. Creo que la lluvia está impidiendo la transmisión adecuada de sus voces, ¿verdad? Se escucha mucha interferencia de algún micrófono. Ah, doctora Jovita, es el micrófono de usted el que suena mucho. Sí, es un micrófono el que tiene mucha interferencia. Doctora Jovita, le voy a apagar el micrófono un rato. Ándele. Si quiere hablar, hágame así para que, ¿no? Para que le volvamos a prender el micrófono. Doctor Díaz, ¿me decía usted algo? ¿Me decía usted algo, doctor Díaz? Es que no recuerdo en qué me quedé. Es que estaba hablando, platicando, pero ¿no me escucharon? Que si hacemos un grupo de WhatsApp. No se escucha. Que si está, de acuerdo. Decía que la doctora Vero tiene un grupo de WhatsApp.
Ajá. Que la doctora Vero tiene un grupo de WhatsApp. Bueno, yo decía un grupo Que para específico incluso- para proyectos de investigación, para que Ah. no tratemos nada más que los proyectos de investigación y todo lo que tenga que ver con estos proyectos, ¿no? ¿Cómo ven? Bueno, creo Pues que, nos pasa su número, doc. sí, creo que tengo ya sus números, los suyos. Creo que el suyo, doctora, yo no lo tengo. No, el mío es 833 Ay, ¿sabe qué? Apúntemelo en el chat para que no se... en el chat. Sí. Y pues yo creo que nos vamos despidiendo para dormirnos temprano, ¿no? Piensen en sus trabajos de investigación, coordínense con la doctora Verónica. Sí, ya voy a cambiar el tema. No, ya. Así, doctora, así de rápido. Doctor, creo que su proyecto está bien. Menciona algo interesante. Algo sobre el estrés del cuidador. No sé si haya mucho de eso, pero me suena interesante. No hay mucho, doc. Doctor Díaz, ¿por qué no hace algo sobre estrés del cuidador no hay muchos niños que tengan problemas en su... Sí, hay autistas también. ¿Pero hay muchos o hay poquitos? Hay un chorro, no, hombre, casi todos están en el celular y parecen autistas. No, pero con diagnóstico de autismo o con diagnóstico de parálisis cerebral infantil o algún tipo o alguna enfermedad crónica en niños, por ejemplo. Ahí hay mucha dermatitis por el ingenio, doc. Está el ingenio a 5 kilómetros, el ingenio Alianza Popular. Y se quema caña a 1 kilómetro cuando mucho. Y no Una será calle. bueno hacer algo sobre asma, alergias y asma, rinitis y dermatitis atópica. No, yo en un principio pensé hacer eso, pero como no estaba como grupos prioritarios, no me fui por ese lado. El asma sí está dentro de las investigaciones prioritarias. Y niños. El asma dice ahí, asma, no importa si es en niños. Ah, ¿qué dice? Asma, yo pensé que era adultos. No, o sea, es niños y adultos. Y qué mejor que niños, porque precisamente en niños es donde más prevalece el asma. Sí, no, yo pensaba en síndrome febril, porque la mayor consulta, síndrome febril. Y pues muchos caemos en el error de que trae fiebre, antibiótico. Pero pues no siempre es así. Bueno, pues igual y haga algo sobre eso. Antes de que se me olvide, a ver, espérenme tantito. Déjenme ver si puedo rápidamente pasarles un link. Antes de empezar la plática, comentaba con la doctora Joss que me encontré en el Face una encuesta sobre COVID. Déjeme ver si lo encuentro por acá. Ah, sí, están mandando un link de encuesta. ¿Verdad que sí? Yo Sí, entré... Y se llama Impacto del COVID. Ándale. Yo entré a esa encuesta y me pareció súper interesante. Sí. Entonces pudiéramos hacer algo, pero en la comunidad, ¿no? Pues sí, imagínense el estrés que tiene toda la gente. Exacto. Ayer, de hecho, me llegó un paciente anoche. Ajá. Que es que toma bastante, pues no hay cerveza, no hay alcohol para él, y que cae en hipoglicemia, en inanición, ¿A poco? y se andaba muriendo. ¿Y qué le diste? ¿Cerveza? Pues lo hidraté y una torunda. Ya, le diste a chupar una torunda y con eso se recuperó. Así es, tanto remedio. Pero esa es una de los grandes impactos que está teniendo el COVID. El Claro. miedo que tiene la gente de ir a comprar, el que no te aceptan en una tienda y cosas por el estilo. ¿Por qué no hacemos algo sobre nivel de confinamiento y estrés? Ah, sí, ¿No? el estrés, sí. Por ejemplo, algún instrumento de medición de estrés y determinar qué tan confinado está la familia o no, o sea, cuántas veces a la semana sale, ¿no? Sí. Pudiéramos hacer algo al respecto, ¿no?
Entonces, Y cálmese, llega alguien a tener fiebre y ya no lo dejan entrar en su casa. pues es lo que les digo. Eso es lo que me está pasando. Ah, no es cierto. No encuentro la encuesta, ¿eh? ¿Qué Sí, las... pero se llama así impacto, doctor. Bueno, en una de esas entren a esa encuesta y resuélvanla y copien las preguntas. Y pudiéramos hacer algo al respecto, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, está interesante eso. Está bien. ¿No? Es lo que pudiéramos hacer también. Entonces, Doctor, pero ese tema no lo rechazarían por no ser tema prioritario, porque luego ya ve cómo se ponen en San Luis. ¿será que COVID no sea tema prioritario? Como no está en su lista, si no está en su lista, no Bueno, existe, aunque sea de alto impacto. Es que creo que la lista se hizo antes del COVID, ¿no? Antes de eso. Claro. Sí. Y sería extraordinariamente original, ¿eh? Extraordinariamente original. ¿A poco no? Sí. Entonces, yo creo que sí lo aceptarían, ¿no? ¿O cómo ven? Pues, ¿cómo se llamaría? ¿Estrés secundario a confinamiento? Ajá, ¿Por contingencia? estrés y nivel de confinamiento en la ¿Por pandemia, contingencia? claro, ¿De marzo a tal fecha? pues por ahorita en este momento, ¿no? Pero bueno, Y igual, ya el instrumento igual se y cuando validaría con la muestra. igual y cuando terminan el proyecto de investigación, el COVID se acabó y ya no hay estresados. Entonces mejor no. Porque qué tal si... ¿Y No, que digan que no existió, doctor? es que la recolección de datos tendría que ser hasta el 2021 y qué tal si para el 2021 Ya no va a haber nada. ya se haya acabado esto. Pues ya haya vacuna, entonces ya no va a salir, ¿verdad? Pues igual y mejor no. Pero a lo mejor sí me pareció interesante. ¿Qué más? Asma, acuérdense del asma, revisen eso. Doctora Joss, no tiene la basura esto que le dije de hallazgos radiológicos en lumbalgia. Ok. Incluso puede hacerse, no lo sé, pero igual, y a lo mejor algo como, no, en verdad no creo que tenga que ver. O igual y sí, hay hallazgos radiológicos en pacientes obesos con lumbalgia, ¿no? A lo mejor la obesidad ocasiona deformidad en la columna y eso ocasiona lumbalgia crónica, ¿no? No lo sé, pero a mí se me hace que al menos los obesos... Lo que pasa es que, por ejemplo, ahí, sí, bueno, que no creo que los que revisan allá los temas sepan, ¿verdad? Pero durante el diagnóstico y tratamiento de la lumbalgia, la radiografía no está indicada de primera línea. El diagnóstico y el tratamiento se hacen con clínica y ahí dice que solo la radiografía se debe tomar cuando se sospeche que hay alguna lesión de los cuerpos vertebrales. Si hay alguien que sepa de lumbalgia y diga, pues, ¿por qué le van a tomar radiografía a todos? Precisamente, doctora. Imagínese usted que Joss hace el estudio y encuentra que el 25% de los pacientes con lumbalgia tienen al menos un hallazgo importante de rayos X. Entonces, eso ya es razón suficiente para pedirle rayos X absolutamente a todos los que les duele la espalda. ¿No? Entonces, con mayor razón, se me haría más interesante esto. Porque si solo el diagnóstico está recomendado nada más eminentemente clínico y nadie está pidiendo rayos X, entonces, ¿qué tal si existen hallazgos radiológicos importantes que estamos dejando pasar? Entonces, imagínense ustedes que nos estamos perdiendo de algo por no estar pidiendo un estudio, ¿no? Uno nunca sabe, digo yo, ¿verdad? Sería cuestión de ver qué tan frecuentes son los hallazgos radiográficos, sobre todo en un grupo específico, por ejemplo, pacientes obesos, ¿no? O pacientes, bueno, diabéticos no creo que tengan algún problema, ¿no? O en el anciano, por ejemplo, ¿no? El anciano pudiera tener, no sé, degeneración vertebral o degeneración de discos o disminución de los espacios intervertebrales, no sé. Entonces, habría que ver en mayores de 50 años, por ejemplo, hallazgos radiológicos en mayores de 50 años con lumbalgia, por ejemplo, ¿no? O en mujeres, ¿no? Mujeres menopáusicas o posmenopáusicas
hallazgos radiológicos en mujeres con menopáusicas con lumbalgia, por ejemplo, ¿no? Entonces, pudiera haber algo interesante. Yo no he estudiado respecto a esto, pero doctora Joss, revise. Si hay algo interesante y hay bastante tela de dónde cortar, ya tiene su proyecto, ¿no? Hay bastante prevalencia de escoliosis con respecto a la nutrición, Doc. ¿Ah? Hay mucha escoliosis con respecto a la nutrición. No sé si tenga que ver con la nutrición, pero sí con el peso, ¿no? La escoliosis, pero sobre todo Por la falta de calcio. ¿Ah? Por la falta de calcio, lo que pasa es de que en pacientes longilíneos se les ha hecho una plaquita y por su antecedente de desnutrición ha salido con problema de escoliosis. Y son longilíneos, no están obesos. No sé, pero la escoliosis es muy frecuente incluso en niños, pero tiene mucho que ver con la cuestión postural. No sé si esta cuestión postural te quede como secuela y ya te quedes con la lumbar, con la escoliosis. Por ejemplo, yo soy de Yucatán y en Yucatán, por ejemplo, la escoliosis ha asociado al uso de la hamaca. Personas que duermen en hamaca, no sé si sepan que en Yucatán es frecuente dormir en hamaca. ¿No saben o sí saben? No saben. No, de verdad. Bueno, la mayoría de las personas duermen en hamaca, ¿verdad? Entonces se ha asociado el dormir en hamaca con la escoliosis, porque Yucatán tiene una alta prevalencia de escoliosis, pero eso tiene que ver más con una cuestión postural, ¿no? Al final te quedas con la espalda chueca, ¿no? Pero bueno, habría que leer más, ¿no? Yo la verdad desconozco este tema. ¿Qué más? ¿Qué más? Como quiera, doctor, Díaz, el trabajo sobre estrés del cuidador, pues me suena interesante. Habría que ver, no sé, doctora Verónica, si suena. Hombre, es bastante de dónde sacarlo. Puede ser, pero nosotros ya hicimos un trabajo parecido. Nosotros ya hicimos un trabajo parecido, ¿verdad, doctora Jovita? Sí. Sí, ya hice, de hecho, me atrevo a pensar que es el mismo. Revise la tesis. ¿Quién lo hizo? No me acuerdo, doctora Jovita, ¿quién lo hizo? Prenda su micrófono, Ángel. Lo hizo la doctora Jessica. Ah, pues ahí está. Revise la tesis de la doctora Jessica. Si se parece mucho, pues a lo mejor habría que hacerle una pequeña modificación, ¿no? Para que no parezca fusilamiento. Pero sí, el año pasado parece ser que lo hicimos. De todas maneras, lo puede hacer en pacientes hospitalizados, puede hacerlo en... Pero me hace interesante el de hallazgos radiológicos. Está muy interesante. ¿De qué, perdón? Mujer menopáusica. Principales hallazgos radiológicos en mujeres con lumbalgia. En menopáusicas con lumbalgia. Ah, pero la doctora Joss, ¿no? Eso sí. pudiera ser. Doctor Díaz, también puede hacer usted estrés. En amas de casa, puede hacerlo en amas de casa mayores de 50 años. Ah, bueno, ese también. También bueno, mujeres mayores de 50 años, ¿no? El doctor Díaz también puede hacer algo sobre estrés del cuidador en otro tipo de pacientes. Habría que ver qué tipo de pacientes se pueden hacer. Por ejemplo, ¿qué será bueno? Bueno, en fin. ¿Y así se llama nivel de carga del cuidador primario? Sí, ¿verdad, doctora Jovita? ¿Así se llama? Sí. Síndrome del cuidador. Sí, parece que sí, doctor. Ya tenemos algo parecido. No sé si lo ha buscado. Sí, es que me metí a ver, no vi nada. A ver, ahorita se la encuentro rápidamente, se la mando. ¿Cómo se llama, doctora? ¿Quién lo hizo, doctora Jovita? Jessica dice. Ah, la doctora Jessica. ¿Jessica qué? Ah, aquí está. Ya lo tengo. Aquí le va el link, doctor. No se llama así, pero
Ahí va. Habla, trata de eso, trata de eso. Ahí está. Aquí le hace clic. Ya se lo mandé en el chat. Sí, sí, doctor. Se llama depresión, ansiedad y sobrecarga en cuidadores primarios de adultos mayores. Ah, de adultos mayores. El mío es de enfermedad crónica no transmisible. Con Bueno, una limitación funcional, claro. pues sí, pudiera ser algo así. Pero que sean Y jóvenes. no, es que el mío tiene un más amplio, Sí. porque lo tenía como síndrome del cuidador primario. Pudiera ser, pero sí, pudiera ser. Más o menos tratan lo mismo. Sí, en este caso lo hizo en ancianos, ¿no? Pero bueno, Sí, ahí lo voy a hacer de los 18 años para arriba. o limite bien el grupo de 18 a 45 años, 18 a 50, porque después de los 50 ya no sabemos si va a ser por la enfermedad crónica o por la propia senectud, ¿no? Por la propia vejez. Pero que sigue siendo una enfermedad crónica no transmisible. Bueno, la vejez no es una enfermedad crónica no transmisible, ¿verdad? O sí, tal vez, pero quite la variable vejez, pues a eso me refiero. Al quitar la variable vejez, deja entonces las otras variables que son las de la propia enfermedad crónica no transmisible. O sea, No tengo vejez. ¿y cuántos pacientes tienen en total? Mire, el tema es nivel de carga del cuidador primario, porque estoy aplicando el test de SARIT corto, y si Sí, sale positivo aplico el SARIT largo. Sí, Del paciente con enfermedad crónica no transmisible, con alguna limitación funcional. La limitación funcional la voy a ver con Bartel. Entonces tengo dos variables que viene siendo la limitación funcional y la carga del cuidador primario. O sea, es el mismo que hizo Jessica, nada más que el grupo de edad. De hecho, abra usted la tesis. Ajá. Es Le voy a dar una revisada, doctor. Sí, yo creo que sí, porque es más, creo que hasta hizo las mismas encuestas. Estos mismos instrumentos, creo que fueron los mismos. Ella, Lo que pasa es de que para la carga del cuidador no hay mucho. pues, ya ve que no hay mucho, pero está esta. Hay otra de, ¿cómo se llama? Voy a ver si es SARIT igual. A Sí, porque ver, SARIT 4. El de ella ha de haber agarrado el de la vejez nada más. no, ella usó el de El de 20 ítems. SARIT para escala de SARIT. sobrecarga del cuidador. Bartel Ajá. también. La escala de Bartel También Bartel. también la usó. Y también usó la escala de ansiedad, depresión de Goldberg, también. Ajá. Esos, No sé, yo no lo sé. esos tres usó. Újule. O sea, es prácticamente el mismo que usted nos dice. Pues sí. Entonces, ya sea definiendo bien la población para que sea diferente, aquí está el link. Sí. El link directo al PDF. Con este link descarga el PDF directamente de la tesis. Sí. ¿Qué más? Bueno, como quiera, púlalo o modifíquelo o hágalo. Vamos a modificarlo, doctor. No sé si tengan niños con alguna discapacidad. En niños con discapacidad también, la sobrecarga la sobrecarga en cuidadores de niños casi no hay estudios, ¿eh? Todo el mundo estudia los cuidadores de los adultos, pero nadie estudia los cuidadores de los niños. Ajá. Si tiene usted una población más o menos numerosa de niños con discapacidad, ya la hizo. Porque el niño sería original. Pues ahí le va el número. Son 921 menores de edad. Pero con discapacidad, No normales.
Por eso hay que saber cuántos niños con ¿Estos, alguno ha de tener discapacidad? Por eso, si tiene usted unos 20 o 30 niños con discapacidad, estaría bien. Se pudiera hacer algo sobre esto del cuidador, el estrés del cuidador, pero en niños con discapacidad. Si no, se puede hacer en adultos jóvenes con discapacidad. Ahora, también puede hacer el enfoque hacia el discapacitado, ¿no? Ajá. Algo que se haya hecho, pero a los discapacitados. Bueno. Pero bueno, hay que pulirlo bien, ¿sale? Bueno, ¿qué más? Creo que nada más, ¿verdad? A los compañeros que faltaron, coméntenles que la plática la voy a subir a YouTube otra vez, como la anterior. Voy a hacer un grupo, no sé si estén de acuerdo, para que nos vayan pasando los temas y para que vayamos actualizando los trabajos, ¿de acuerdo? Claro, Doc. Gracias. Pues creo que nada más, ¿verdad? Doctora Verónica, doctora Jovita, no sé si tengan algo más que decir o... No, está bien todo. Nada más. Nada más. Perfecto, pues cuídense mucho. Sí, pues esperar ¿La qué? esperar a que hagan bien las preguntas y ya para empezar a armar todo el protocolo. Claro, sí, ya que definan bien la pregunta de investigación y ahí sale sale lo que es los objetivos, el título, todo lo demás, ¿no? De ahí sale todo, hasta el material y métodos sale de ahí, ¿de acuerdo? Bueno, pues creo que nada más. Creo que nos podemos ver el próximo sábado, ¿no? Nada más que el tema a tratar del próximo sábado ya dependerá de lo que tengan. ¿Qué les parece si mejor hacemos sesiones escalonadas de 30 minutos o de 40 minutos para cada uno de ustedes, para que vayan, para que vayamos discutiendo su proyecto? No sé si estén de acuerdo. Claro, doctor, gracias. Podemos hacerlos escalonadamente, o ya sea el mismo sábado, el mismo domingo, o entre semana. No sé si puedan ustedes entre semana, o alguno de ustedes pueda. Y alguno de ustedes puede entre semana también. Nos podemos reunir. No sé si ustedes, doctora Jovita, doctora Verónica, y el médico y el residente en cuestión, pero ya solo, para que entre los cuatro discutamos el proyecto y vayamos armando ya en lo individual sus preguntas de investigación, ¿no? Y ya lo demás. Claro. ¿Cómo ven? ¿De acuerdo? Entonces, Sí, digamos que les hacemos una pequeña cita, tan pronto tengan su idea, aunque no tengan la pregunta. La idea, por más vaga que pueda ser, pero que suene bien, Ya que definan su tema, que es lo importante. digamos que sí, ¿no? Por ejemplo, le digo, doctora Jos, revise esto de hallazgos radiológicos, o qué tanto hay en la literatura, si hay algo de hallazgos radiológicos, lumbalgia y menopausia, o mujeres mayores de 50 años, ¿no? O o qué sé yo, ¿verdad? ¿En qué grupo de edad? Y si ya más o menos hay algo, pues ya empezamos a armar su proyecto, ¿no? Ya le hacemos su cita. Y doctor Díaz también, yo creo que esto del cuidador pudiera estar bien, pero no lo hagan ancianos entonces, porque la doctora Jessica ya lo hizo en ancianos, háganlo en jóvenes discapacitados, ¿no? Sí, es que está desde los 18 años para arriba. Entonces que sean no en mayores de 18, que sean menores de 50 o menores de 60, ¿no? Entonces 18, 50. No le ponga límite inferior. Mejor nada más el límite superior. Para evitar que sean ancianos, para que no se mezcle con el de la doctora Jessica. Exacto. Okay. O En un grupo póngalo de en edad. adultos jóvenes, por Jóvenes. ejemplo. Adultos jóvenes con discapacidad, por ejemplo, ¿no? Pero Sí, es que hay con bastante de discapacidad. No le ponga con enfermedad crónica, no, infección. Es con discapacidad, ¿no? O con algún tipo de discapacidad. Y ya definimos y incluimos qué tipo de discapacidad, ¿no? De hecho, podemos hacer incluso grupos
Por ejemplo, discapacidades auditivas, discapacidades motoras y discapacidades visuales. Los cuidados o el estrés de un cuidador van a ser diferentes para alguien que tenga una discapacidad motora que a otro que tenga una discapacidad visual, por ejemplo, o una discapacidad auditiva, ¿no? Si nos podemos agrupar en el tipo de discapacidad que tiene, estaría interesantísimo. Al menos a mí me parece así. Entonces tendría que ser adultos jóvenes. ¿Por qué adultos jóvenes? Porque son los que tendrían que trabajar, pero no están trabajando por su propia discapacidad, ¿no? Entonces eso me parece súper interesante. ¿De acuerdo? Entonces, al menos el doctor Díaz ya prácticamente tiene tema. Gracias, doctor. Bueno, entonces nos vemos. Estamos en contacto. Lávense las manos y no salgan de casa. No. Hasta luego, Adiós. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Hasta luego.